Bienvenidos a la clase que los señores de traje y corbata no quieren que entiendas, porque en el momento en que lo hagas, el truco de magia se les arruina. Hoy vas a aprender por qué esa idea tan brillante que tuviste a los 7 años de simplemente imprimir más billetes para que todos seamos millonarios es en realidad la receta perfecta para el desastre. Te han dicho que la economía es una ciencia oculta y complicada, pero la verdad es que la complican a propósito para que no hagas demasiadas preguntas mientras tu dinero pierde valor. Prepárate, porque vamos a descubrir por qué el gobierno no puede simplemente apretar un botón y borrar las deudas y por qué, si lo hicieran, terminarías usando tus ahorros para hacer fogatas en lugar de para comprar comida. Imagina que estamos atrapados en una isla desierta. Somos 10 náufragos y por alguna razón del destino solo quedan 10 manzanas en toda la isla. Para que el intercambio sea justo, cada uno de nosotros tiene un billete de $1 que nos dieron al llegar. Como hay $10 repartidos entre nosotros y solo hay 10 manzanas disponibles, el precio de cada manzana es, lógicamente, de $1. Todo funciona de maravilla. Hay un equilibrio perfecto entre el papel que tenemos en las manos y la fruta que podemos comer. Pero aquí es donde el asunto se pone feo. Una mañana te despiertas y encuentras una impresora de billetes mágica en la playa. Te emociones y decides imprimir $10 más para cada náufrago. ¡Felicidades! Ahora todos tienen $11 en el bolsillo. Te sientes poderoso, te sientes rico y corres hacia el árbol donde están las manzanas pensando que vas a comprar 10 frutas para ti solo. Pero cuando llegas, te das cuenta de que los otros 9 náufragos tuvieron la misma idea y también tienen los bolsillos llenos de billetes recién impresos. El dueño del árbol de manzanas no es ningún tonto. Él ve que ahora todos tienen montañas de papel, pero él sigue teniendo las mismas 10 manzanas de siempre. Él no puede fabricar más manzanas de la nada, así que en lugar de venderte la fruta a $1 como ayer, te dice que ahora cada manzana cuesta $11. Al final del día sigues teniendo solo una manzana, igual que cuando tenías un solo dólar. Lo único que cambió es que ahora tienes que cargar más papel para obtener exactamente lo mismo. Ese papel extra que imprimiste no creó comida, no creó ropa, ni construyó casas, solo hizo que el dinero que ya tenías fuera más cobarde y tuviera menos fuerza. Esto es lo que en las noticias llaman inflación, que en palabras simples significa que tu dinero se está encogiendo. Es como si compraras un helado de 3 bolas y mientras caminas a casa, el sol lo derrite hasta que solo queda el cono vacío. El cono sigue ahí, pero lo que realmente importaba se esfumó porque hubo demasiado calor en la economía, o en nuestro caso, demasiados billetes persiguiendo muy pocas manzanas. El verdadero problema no es que falte dinero, es que sobran billetes y faltan cosas reales que comprar. El dinero por sí solo no tiene valor, no te lo puedes comer, no te protege de la lluvia y no te sirve de medicina. Es solo un vale que intercambiamos por cosas que sí sirven. Si imprimes más vales sin crear más cosas, el vale pierde su magia. Es como si en una fiesta de cumpleaños hay un solo pastel y repartes 1000 boletos para una rebanada, no importa cuántos boletos imprimas, el pastel sigue siendo el mismo y a cada invitado le va a tocar una migaja ridícula. Ahora que ya entendiste que los billetes no son comida, vamos a ver qué pasa cuando los gobiernos sacan el marcador permanente para tratar de engañar al sistema. Imagina que el dinero es como los cupones de un parque de diversiones. El parque tiene una cantidad limitada de carritos chocones, montañas rusas y algodones de azúcar. Los cupones son solo la herramienta para que no tengas que cargar con una gallina bajo el brazo para intercambiarla por una vuelta en el carrusel. El problema es que los gobiernos a veces se olvidan de que ellos son los administradores del parque y no los dueños de la magia. Imagina que el presidente de este parque de diversiones se da cuenta de que tiene una deuda enorme con los proveedores de palomitas de maíz. En lugar de trabajar más, mejorar las atracciones o vender más entradas para juntar el dinero, decide que es mucho más fácil sentarse en su oficina con un fajo de papeles en blanco y un marcador negro. Empieza a dibujar billetes y a ponerles muchos ceros. Problema resuelto, dice mientras se ríe de forma sospechosa. Pero lo que realmente está haciendo es diluir el valor de los cupones que tú ya tienes en tu billetera.
Esto nos lleva a algo que los economistas llaman poder adquisitivo, que en palabras simples significa cuántos juguetes puedes meter en tu carrito del supermercado con el mismo billete de siempre. Imagina que tu dinero es como una botella de jugo de naranja puro. Es delicioso, tiene vitaminas y te quita la sed, pero el gobierno, al imprimir billetes sin control, lo que hace es echarle un balde de agua a tu jugo. Ahora tienes más líquido, sí, la botella se ve más llena, pero el sabor ha desaparecido y ya no te alimenta. Tienes una botella gigante de algo que apenas sabe a naranja. Eso es lo que pasa con tu salario cuando el gobierno imprime dinero. Te dan la misma cantidad de líquido, pero cada vez es más agua y menos jugo. Y aquí es donde el asunto se pone todavía más feo, porque entramos al terreno de las deudas con el vecino gruñón. Imagina que le debes una bicicleta de verdad a tu vecino de la esquina. Una bicicleta con ruedas de goma, frenos que funcionan y una campana brillante. Llega el día de pagar y como no tienes la bicicleta, decides usar tu impresora mágica. Imprimes un dibujo de una bicicleta, le pones colores bonitos, lo firmas con mucha elegancia y se lo entregas al vecino con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué crees que va a pasar? El vecino no es tonto. Él sabe que con ese dibujo no puede ir al trabajo ni puede subir una colina. Él quiere la estructura de metal y las piezas reales. Los otros países son exactamente como ese vecino gruñón. Si un país intenta pagar sus deudas internacionales imprimiendo billetes que no están respaldados por nada real, como petróleo, tecnología, granos o fábricas produciendo cosas, el resto del mundo simplemente deja de aceptar ese papel. Esto genera lo que los expertos llaman depreciación de la moneda, que en palabras simples significa que tu billete nacional se vuelve tan popular como un helado de cebolla. Nadie lo quiere. Si quieres comprar algo que viene de afuera, como un teléfono inteligente o gasolina, el vendedor te va a decir, no quiero tus dibujos de colores, quiero algo que de verdad valga. Entonces, para comprar ese teléfono, vas a necesitar una montaña de tus billetes tan alta que probablemente necesites un camión para transportarlos. El verdadero problema no era la deuda. El problema es que intentaste engañar a la realidad. Es como si intentaras bajar de peso simplemente cambiando los números de tu báscula con un marcador. Puedes escribir que pesas lo mismo que un gatito, pero la ropa te va a seguir apretando igual, y te vas a cansar al subir las escaleras. La economía no se trata de cuánto papel hay circulando, sino de cuántas cosas reales somos capaces de producir y ofrecer al mundo. Imprimir dinero para pagar deudas es como intentar apagar un incendio lanzándole gasolina. Parece que estás haciendo algo, pero en 3 segundos todo va a explotar con mucha más fuerza. Si pensabas que el truco del jugo aguado era malo, espera a ver lo que sucede mientras duermes. Hablemos de la inflación como si fuera un fenómeno paranormal en tu propia cocina. Imagina que cada noche, mientras estás roncando profundamente, un duendecillo invisible entra en tu casa. No se roba tus billetes, eso sería demasiado obvio y podrías llamar a la policía. Lo que hace este duendecillo es mucho más cruel. Le da un mordisco a tu sándwich. A la mañana siguiente, vas a la cocina y ves tu sándwich en el plato. Parece el mismo, el pan está ahí, el jamón está ahí, pero cuando lo muerdes, te das cuenta de que te quita menos el hambre porque es un poco más pequeño que ayer. Mañana será todavía más pequeño. Eso es exactamente lo que hace la inflación con el dinero que tienes guardado bajo el colchón o en tu cuenta del banco. El billete de 100 sigue diciendo 100, tiene el mismo color y la misma cara del héroe nacional de turno, pero cada vez que vas a la tienda te alcanza para menos rebanadas de pan. Esto sucede porque, cuando hay demasiados billetes flotando por ahí, los dueños de las tiendas no son tontos y suben los precios para protegerse. El problema es que tu sueldo casi nunca sube a la misma velocidad que los mordiscos del duendecillo. Esto nos lleva a lo que los economistas llaman pérdida de poder adquisitivo, que en palabras simples significa que tu billete de antes era un atleta olímpico capaz de cargar 10 bolsas de supermercado, y ahora es un anciano cansado que apenas puede con una caja de cerillas. El dinero se vuelve perezoso y débil porque hay tanto dando vueltas que ya nadie lo respeta. Pero prepárate, porque ahora vamos a entrar en la zona de terror absoluto, la hiperinflación.
Esto es cuando el gobierno pierde los frenos, el mapa y la cabeza, y decide que la impresora de billetes debe trabajar las 24 horas del día como si fuera una fábrica de confeti. Imagina que quieres ir a comprar un solo chicle. En un mundo normal, sacas una moneda pequeña y listo. Pero en este escenario de locura, el dinero ha perdido tanto su valor que ahora necesitas una carretilla llena de billetes para pagar ese único chicle. De hecho, aquí es donde la realidad supera a la ficción. Llega un punto en el que el papel en el que está impreso el billete, la tinta y el trabajo de la máquina valen mucho más que el número que tiene escrito encima. Es como si intentaras usar hojas secas de los árboles para pagar el alquiler. Al principio quizás convenzas a alguien, pero pronto habrá tantas hojas en el suelo que nadie las querrá. En los países donde esto ha pasado, la gente ha llegado a usar los billetes para empapelar las paredes de su casa, porque el papel tapiz de verdad era más caro que el dinero. O peor aún, usaban los fajos de billetes para encender la estufa y cocinar, porque un fajo de billetes duraba más prendido que la cantidad de leña que podías comprar con ese mismo fajo. Cuando llegamos a este punto, la confianza, que en palabras simples es el pegamento que mantiene unido al sistema, se rompe por completo. El dinero se convierte en una papa caliente. Nadie lo quiere tener en la mano por más de 5 minutos, porque saben que para la tarde ese dinero valdrá la mitad. La gente deja de ahorrar, deja de planear el futuro y solo piensa en cómo deshacerse de esos papeles de colores antes de que convertirse oficialmente en basura. La impresora mágica, que al principio parecía la solución a todos los problemas, termina convirtiéndose en un monstruo que devora los ahorros de toda una vida de tu abuelo y las propinas que tú estabas juntando para comprarte un juguete. Llegamos al final de este cuento de terror financiero, y es hora de revelar el secreto que los gobiernos prefieren ignorar mientras tienen un dedo puesto en el botón de imprimir. Si ya vimos que llenar el mundo de billetes es como echarle agua al jugo o dejar que un duendecillo se coma tu sándwich, entonces, ¿cuál es la solución real? ¿Cómo se hace un país rico de verdad si no es con una fotocopiadora de alta velocidad? Imagina que la economía de todo un país es un pastel de chocolate gigante. Si tienes a 100 personas y solo un pastel pequeño, no importa en cuántas rebanadas lo cortes, a cada persona le va a tocar una migaja ridícula. Puedes cortar el pastel en 1000 pedazos si quieres, pero la cantidad de chocolate que cada uno se lleva a la boca sigue siendo la misma. Imprimir dinero es exactamente eso. Es como si el gobierno te diera más tenedores de plástico para comer, pero se olvidara de traer más pastel. Al final, tienes un montón de gente con 10 tenedores en la mano peleándose por la misma migaja de siempre. Para que todos comamos mejor, el pastel tiene que crecer. Y aquí es donde aparece la palabra que a los políticos les suele dar alergia: productividad, que en palabras simples significa que en el mismo tiempo de siempre, ahora somos capaces de fabricar 2 pares de zapatos en lugar de 1, o cosechar 10 manzanas en lugar de 5, o inventar una cura para el dolor de muelas que antes no existía. La riqueza real no son los papeles de colores con caras de próceres fallecidos. La riqueza real son las cosas que esos papeles pueden comprar. Un país es rico porque tiene fábricas eficientes, granjas que funcionan, gente que estudia para resolver problemas y tecnología que hace la vida más fácil. Si mañana desaparecieran todos los billetes del mundo, pero conserváramos nuestras casas, nuestro conocimiento, nuestras herramientas y nuestras semillas, seguiríamos siendo ricos. Pero si mañana tuviéramos montañas de billetes y desaparecieran todas las fábricas y los campos de cultivo, nos moriríamos de hambre rodeados de papel inútil. Y aquí es donde el asunto se pone feo y un poco triste. Imprimir dinero para pagar la deuda es la salida de los perezosos y de los tramposos. Es como si un estudiante, en lugar de estudiar para el examen de matemáticas, decidiera imprimir sus propias calificaciones con un sello falso. Puede que engañe a sus padres por una tarde y lo lleven a comer helado, pero al día siguiente seguirá sin saber sumar, y tarde o temprano el mundo se dará cuenta de que es un fraude. Cuando un gobierno imprime dinero sin que el país haya producido más pasteles, lo que está haciendo es cobrarte un impuesto invisible. No te envían una factura a casa, simplemente hacen que el billete que ya tenías en tu billetera pierda su fuerza. Es un robo silencioso que afecta más al abuelo que vive de sus ahorros y al trabajador que no puede pedir un aumento cada semana.
Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que la solución a la pobreza es simplemente fabricar más billetes, imagina a un náufrago tratando de saciar su sed bebiendo agua de mar. Al principio parece que está bebiendo algo, pero la sal solo hará que tenga más sed y que su problema sea mucho más grave que al principio. La economía no es magia, es realidad, y la realidad nos dice que no puedes crear valor de la nada usando tinta y papel. El dinero es solo un espejo. Si el espejo refleja un país pobre y con deudas, romper el espejo o pintarle una sonrisa con marcador no va a cambiar la cara de quien se está mirando. La única forma de tener más es, lamentablemente para los que buscan atajos, trabajar mejor, inventar cosas nuevas y dejar de creer en máquinas de la felicidad que se enchufan a la pared. Al final del día, el sistema financiero funciona bajo una regla de oro que un niño de 10 años entiende mejor que muchos ministros. Si algo es demasiado fácil para ser verdad, probablemente es porque alguien más va a terminar pagando la cuenta, y ese alguien más casi siempre eres tú.